anunciado, tendremos hoy entre nosotros como invitado al pastor Carlos Abreu. Para los que no lo conocen, Carlos Abreu corrió por los pasillos de la Iglesia Bautista de la Gracia, literalmente cuando estaba en la Calle del Sol, ya que su tía era miembro activo de nuestra iglesia. Así que creció entre nosotros. Hace unos años él también ministró en nuestra iglesia, su prédica está en YouTube, fue de un salmo, no recuerdo cuál, pero era un llamado al inconverso a que no deseche el evangelio, tal vez por la caída de un justo, algo así fue. Pastor Rocha dice que tengo buena memoria, pero bueno. Y aquí está entre nosotros, él es pastor de la iglesia Ciudad de Gracia, está aquí con su esposa Sara. Tenemos además una amistad de muchos años. Él es pastor de mis hermanas también, es decir, mis hermanas en la carne, y mi cuñado Daniel y mis sobrinos se congregan allá. Así que tenemos una profunda gratitud y una referencia, no para que él sienta presión, para nada, sino que Romanos 16, el pastor Arocha nos ha enseñado que está ahí para recordarnos que los hermanos deben ser estimulados. Tengo mucha amistad con el pastor Narciso, con el pastor Carlos y otros más. Cuando Narciso estuvo aquí decía que es como el Spurgeon de los pastores jóvenes. Yo diría que el hermano Carlos es el Apolos de los predicadores jóvenes. Lo digo de todo corazón. Él se puso medio rojo, pero uno lo expresa como uno lo ha sentido. Así que ponte por aquí, mi hermano, vamos a orar por ti, para que el Señor te use nuevamente para ministrarnos. Padre nuestro y Dios bueno, una vez más te damos gracias. Tus misericordias hasta aquí nos han sustentado. Y el hecho de pensar lo que éramos y lo que hoy somos por tu gracia, porque tú nos diste vida en Cristo Jesús. Pensar, oh Señor, no solamente que nos salvaste, sino que también nos has introducido a la vida de esta iglesia local. Gracias, oh Señor. Y es nuestro deseo y oración que tú perdones nuestros pecados y que ellos no sean un obstáculo para que tu bendición y tu palabra, oh Señor, sobre todo por la obra del Espíritu, traspase nuestras almas. Te rogamos que tú utilices al pastor Carlos, así como le has usado tantas veces, así como lo usaste también recientemente en el retiro de jóvenes de nuestra iglesia. Úsale nuevamente y permite, oh Señor, que al hablar él pueda ser fiel a la letra y al espíritu, y que esa palabra predicada no se quede en la mente, sino que también baje al corazón. Y que aquellos que no te conocen, que están aquí presentes o escuchando desde la virtualidad, que tú los transformes y salgan de esta administración enamorados de Jesús y confesando su nombre, creyendo en el corazón. Te rogamos también por la familia de nuestro hermano Tolentino, que tú tengas misericordia de ellos, que tú consueles sus almas y que tú restaures la salud de nuestra hermana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Ahí está prendido. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Es un gozo estar una vez más entre ustedes. Ustedes son una amada iglesia para mí porque son parte de la obra de Dios en mi vida desde mi niñez. Mis padres son de Santiago. Yo fui concebido aquí en Santiago, aunque nací en Santo Domingo. Mis raíces están desde Jánico y Cebú a Santiago y a Santo Domingo. Doy gracias al Señor porque la Iglesia Bautista de la Gracia, el Señor la ha usado también en mi vida, sembrando el Evangelio en mi corazón, que luego me trajo a salvación en Cristo. Traigo saludos de los demás pastores de nuestra iglesia Ciudad de Gracia, los pastores Karel Suárez y Manuel Sánchez. Dios nos ha unido para plantar esta iglesia. Vamos a celebrar ya en enero nuestro 3er aniversario. Y Dios ha sido fiel, nos ha bendecido, nos ha dado una visión de multiplicación donde queremos ser parte
de un movimiento que ya el Espíritu Santo estaba inquietando a la iglesia dominicana, de nosotros ser agentes enviadores, no ser más receptores solo del Evangelio, sino que partiendo de República Dominicana el Evangelio se multiplique en iglesias centradas en el Evangelio, y no nos conformemos con que la iglesia y este templo sea el final de nuestra historia, sino que nosotros entrenemos y enviemos, apoyemos de tal manera que el Evangelio se riegue en toda nuestra isla, pero también en todo el mundo. Oren por nosotros, gracias por sus oraciones. Tenemos una ambición santa de nosotros plantar 31 iglesias multiplicadoras en todas las provincias del país. Quizás no lograremos hacer todo eso, pero nos vamos a esforzar en la gracia de Dios de ser parte de lo que Dios está haciendo. Oren también por la antigua iglesia que pastoreé por 18 años, Iglesia Pacto de Gracia en San Cristóbal. Como ustedes deben saber, después de una transición, los pastores locales tienen sus retos. Les pido oración por el pastor Johnny, por el pastor Leo, para que el Señor les siga fortaleciendo y la obra siga avanzando allá en San Cristóbal también. Doy gracias al Señor por la influencia del pastor Arocha, de su esposa Olga en nuestras vidas. Yo crecí siendo instruido por las enseñanzas de la crianza bíblica de esta iglesia, y a mí me disciplinaron conforme a las instrucciones de la palabra que salían de la Iglesia Bautista de la Gracia, y el Señor la usó también para enseñarme el dolor del pecado. Mi madre tenía todos los cassettes de esta iglesia y los oía y los ponía en práctica. Doy gracias al Señor por el pastor Juanjo, también por la amistad que nos une, como el Señor nos llamó bien a temprana edad, cuando algunos todavía dudaban de si era verdad, y nosotros decíamos, es que el Señor me llamó. Y el Señor y su gracia nos ha preservado. Oren por nosotros. Ustedes están escuchando cómo grandes hombres de Dios están siendo atacados por su pecado, por el diablo, y a veces yo pienso y que nosotros necesitamos mucha gracia y mucha oración. Oren por nosotros para que el Señor nos guarde, para que nos preserve, así como ha preservado a muchos de sus líderes a través de la historia de esta iglesia. En esta mañana tengo la dicha de predicarles acerca de Lucas, aunque yo sé que ya el pastor Juan José ha estado paseando por Lucas y sé que el sermón de él fue una mejor versión de lo que yo voy a predicar de Lucas 2, pero vamos a volver por causa de la época a celebrar. Nosotros celebramos la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, y hemos heredado una época del año donde lo hacemos, y también podemos celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, porque necesariamente Él tenía que nacer para poder morir y resucitar, y son eventos trascendentales en la historia de la humanidad, pero también en la vida de cada uno de nosotros. Así que les invito a que vayamos a Lucas 2. Ya se leyó este pasaje. Yo simplemente voy a leer de nuevo el versículo 19 y 20 como una manera de retomar lo que ocurrió en este evento. Dice la palabra en Lucas 2, 19 y 20: pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Padre, yo una vez más vengo al trono de la gracia. Confieso mi necesidad de tu poder, reconociendo que nada puedo hacer sin ti, que también esta es una obra no de hombres, sino de tu Espíritu, y por eso clamo para que tu Espíritu se mueva en medio de este lugar y exalte a Cristo en nuestros corazones, nos dé hambre y sed de la justicia que vino del cielo, y te pido, Señor, que al final todos salgamos alabando y glorificando al Dios soberano por haber enviado un poderoso Salvador a rescatarnos. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Según el relato de mi madre,
Cuando yo tenía 6 meses de edad, siendo tan solo un bebé, me encontraron una bacteria en mi cuerpo que literalmente me estaba comiendo vivo. Los doctores me hicieron de todo, muchísimos exámenes, no podían diagnosticar lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Estuve varias semanas en la clínica UCE en Santo Domingo y poco a poco ese pequeñito cuerpecito se fue poniendo más y más débil, ya que no estaba comiendo nada ni tampoco estaba respondiendo a medicamento alguno. Mis padres me cuentan que me puse como un bebé totalmente desnutrido. Estaba prácticamente en el hueso. No bebía ni siquiera leche. Los médicos le dijeron a mi madre que ya no podían hacer más nada por mí e indirectamente le dijeron que hiciera los preparativos para despedirse. Para ese tiempo mi madre había escuchado el evangelio de parte de su hermana Mayra, que muchos de ustedes conocen, y también de la misionera Joan Jones, que fue una de las que ayudó a plantar la Iglesia Bautista de la Gracia. Sin embargo, mi madre todavía no había respondido al evangelio. Ella no se había arrepentido todavía y no había creído en Jesucristo. Una vecina en Santo Domingo que era cristiana vino a la clínica para orar por mí y volvió a predicarle el evangelio a mi mamá. Y Dios en ese momento usó la oscuridad y las tinieblas en la que se encontraba mi madre, esa desesperación de un corazón de mamá, para que al final mi mamá se tornara hacia aquel que podía hacer algo por mí, que era el Señor. Cuando los médicos le dijeron a ella que ya no había esperanza, mi madre se hincó y con su poco conocimiento del evangelio clamó a Dios para que la perdonara y al mismo tiempo para que se compadeciera de mí y me sanara. Unas horas más tarde, después de ese encuentro con Dios, una enfermera hizo un último intento de darme un biberón y para sorpresa de todos comencé a beber leche. Rápidamente la enfermera le avisó al doctor, el doctor me hizo pruebas y cuando vieron los resultados, la bacteria se había ido de mi cuerpo. Algo impresionante había ocurrido en esa clínica. Y no fue la oración poderosa de una mujer con poderes especiales, sino fue que Dios escuchó la oración de una pecadora que se tornó a Dios en arrepentimiento y fe, y Dios quiso tener misericordia de ella y al mismo tiempo sanarme milagrosamente. No había explicación médica sobre lo que había acontecido, pero mi madre, igual que María, ella atesoraba esto en su corazón de lo que Dios había hecho. Ese día, buenas nuevas de gran gozo corrieron en las paredes y los pasillos de esa clínica y llegaron a los oídos de muchas personas de que Dios había hecho algo impresionante con un bebé, salvándolo de la muerte y volviéndolo a la vida. Yo todavía sigo maravillado de esa milagrosa intervención de Dios. Y hoy reflexiono de cómo Dios utilizó esa dura y difícil experiencia para traer a mi madre a los pies de Cristo, pero para que yo eventualmente también creciera oyendo las sagradas escrituras, de modo que también yo viniera a la salvación. Ahora, si tú crees que fue algo increíble lo que Dios hizo conmigo cuando yo era bebé, yo quiero que sepas que el Espíritu Santo aquí en Lucas capítulo 2 nos relata algo muchísimo más glorioso, algo más extraordinario, más magnífico, algo muchísimo más impresionante. Y fue cuando el Dios eterno tomó la decisión de encarnarse, convirtiéndose en un pequeño bebé para venir al mundo como nuestro Salvador. Oye esto, de todos los milagros de la Biblia, de todas las intervenciones milagrosas de Dios a lo largo de la historia en nuestras vidas, el milagro más impresionante de todos es Dios
tomando cuerpo humano para llevar a cabo la tan necesaria obra de salvación por gracia. Eso es impresionante. Y miren, todos nosotros, por más que nos sintamos sanos y fuertes físicamente, todos somos pecadores que estamos siendo espiritualmente carcomidos por la bacteria destructiva del pecado. Poco a poco los pecadores estamos muriendo y acercándonos al borde de la condenación eterna. Y literalmente en nosotros y por nosotros, igual como cuando yo era un bebé indefenso e incapaz, en nosotros y por nosotros no hay capacidad, no hay habilidad alguna para salvarnos. Solo si Dios interviene en su gracia, solo si Dios soberanamente quiere, tendríamos alguna esperanza. Y hermanos y amigos, gloria sea a Dios, que Él quiso tener misericordia de nosotros, y por esto la venida de Cristo al mundo debe ser la historia más impresionante jamás contada, porque es el primer paso de Dios desde la eternidad entrando al mundo, Dios encarnándose para ahora brillar la luz de la esperanza en el horizonte de esta humanidad en tinieblas. Hermanos y amigos de Iglesia Bautista de la Gracia, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Y así como Dios hizo un maravilloso milagro sacándome a mí cuando bebé del borde de la muerte, hay otro bebé que vino al mundo para morir y a través de su muerte rescatarnos de la condenación y de la muerte eterna. Por eso yo quiero en esta mañana compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado La impresionante encarnación de Cristo. La impresionante encarnación de Cristo. Y todo texto en la Biblia, Dios lo ha inspirado como una manera de salvarnos y santificarnos. Y el propósito del Espíritu es que entendamos su palabra y la abracemos. Y este texto pudiéramos encapsularlo en una verdad compacta de esta manera. Debido a que como pecadores no teníamos esperanza alguna de librarnos de la condenación de nuestros pecados, tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos. Y miren, como ya saben, se está siguiendo una serie de Lucas predicada por el pastor Juanjo, y Lucas inició su evangelio compartiendo otro relato milagroso de cómo Dios a través del ángel Gabriel anunció al sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth las buenas nuevas de gran gozo de que aún en su vejez tendrían un bebé que resultaría un profeta del Altísimo, quien vendría primero para preparar el camino del Mesías, anunciando como heraldo su llegada. Y ese mismo ángel fue luego enviado por Dios a visitar a María, una joven creyente, piadosa y temerosa de Dios, para darle otras buenas nuevas de gran gozo de que ella, impresionantemente, sin ella conocer físicamente todavía hombre alguno, ella concebiría un bebé por una obra milagrosa del Espíritu, y que este bebé no sería cualquier otro bebé, sino que sería el Hijo del Altísimo, el Mesías prometido, aquel que se sentaría para siempre en el trono de David sobre la casa de Jacob, y su reino no tendría fin. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, un ángel del Señor se presentó ante un grupo de pastores anunciándole las buenas nuevas de gran gozo de que ese día en la ciudad de David había nacido el Salvador. Y miren, nuestra exhortación de esta mañana surge de las respuestas de María, de José y de todos los que oyeron el anuncio y vieron el nacimiento de ese bebé. Dice el versículo 17 que los pastores volvieron glorificando a Dios.
Y esta es exactamente la respuesta que el Espíritu Santo busca de cada uno de nosotros cuando contemplamos de nuevo la encarnación de Dios. Quizás ustedes no lo saben, pero Sara y yo tenemos 16 años de casados. Y yo todavía sueño con las noticias de que un día Dios nos visite a Sara y a mí, regalándonos un bebé, como le concedió a Zacarías y a Elizabeth, a María y a José. Yo sueño con esto, y lo digo en mi humanidad. Yo sueño con eso, aunque ese bebé no llegue. Y digo esto en fe. Un bebé de nosotros no tiene que nacer. Aunque nosotros lo anhelemos profundamente, incluso aunque se lo pidamos al Señor con lágrimas, Dios es soberano, hermanos y amigos, y como pareja nosotros nos hemos ejercitado en encontrar esto, que nuestra plena satisfacción debe estar en Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo demás está sujeto a, si Él quiere, a sus planes y propósitos eternos, si Dios lo permite. Pero había un bebé mucho más importante que todos los demás bebés en la historia de la humanidad, y ese bebé sí tenía que nacer. Y ese bebé, gloria a Dios, nació. Ese bebé de María tenía que nacer porque Él es quien traería el mayor e insuperable gozo de las buenas nuevas de salvación que toda la humanidad desesperadamente necesita. Y este texto de Lucas nos quiere enseñar a ti y a mí varias maneras como tú y yo debemos y podemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y la primera manera es maravillándote ante el misterio de la encarnación de Cristo. Nota conmigo los versículos 10 y 11 y 15 al 18. Dice la Biblia: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 15: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores se maravillaron, María y José se maravillaron, las personas que oyeron a los pastores se maravillaron. Y la palabra maravillar significa quedar extraordinariamente asombrado o perturbado por algo. Es una reacción combinada de una impactante sorpresa por una profunda admiración, pero también una congelada desconcertación que te deja atónito y boquiabierto. Y miren, sabemos que cualquiera se congelaría si de repente le aparece la gloria de Dios, o si un ángel del Señor le anuncia un mensaje como este, y que por encima de todo eso te aparezca una multitud de ángeles cantando la gloriosa bienvenida y llegada de este niño, como si fuera la llegada de un rey. Cualquiera quedaría al helado. Pero yo quiero proponerles que la impresión más grande de todo ese acontecimiento no fueron los fuegos artificiales de la aparición de los ángeles y ese coro de alabanza. Noten que la Biblia especifica que el mayor asombro ocurrió cuando ellos confirmaron las palabras angelicales, viendo al niño profetizado nacido en un pesebre. Tantos bebés habían nacido en la historia de Israel e incluso en Belén. Por lo tanto, ¿quién sería este niño que con este anuncio causó esta impresión y admiración tan grande en los corazones de los pastores y de todos los que lo oyeron? Hermanos y amigos, este niño es Dios.
Y este es el misterio del plan salvador del Dios de toda gracia. Dios escogió convertirse en uno de nosotros. El Dios Trino, en su consejo eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ideó y planificó que el Hijo voluntariamente aceptara la misión de ser enviado al mundo para salvarnos. Y esto es lo digno de admirar, que debe causar que nuestros corazones queden asombrados, pero también perturbados. La única manera como Dios podía manifestar su misericordia a una humanidad culpable y digna de condenación era que Él mismo, siendo santo y justo, se vistiera de humanidad, añadiera a su divinidad un cuerpo humano para que en nuestra condición tomara nuestro lugar. Hermanos y amigos, el Evangelio es el misterio de Dios tomando carne humana por amor a nosotros, ya que esa fue la sabiduría perfecta que en las profundidades de la mente del Dios soberano se concibió para que su misericordia y su justicia se besaran. Y así naciera la gracia en la persona y la obra de este bebé que ahora yacía en este pesebre en Belén. Oh sabiduría de sabidurías, oh sabiduría de sabidurías, que iluminó la mente de Dios para darnos un poderoso sustituto. ¿Quién diría que aquel que vendría sería un bebé? Que aquel que vendría sería un bebé que aplastaría la cabeza de la serpiente para darnos salvación. Pero era necesario que Él tomara carne humana. Era necesario que fuera 100% Dios, 100% hombre, que Él viviera en medio de nosotros, pero viviera sin pecado, y que se ofreciera voluntariamente como el cordero que sería inmolado por nuestras transgresiones, cargando sobre Él nuestra culpa, cargando sobre Él nuestra condenación. El gran pastor de Inglaterra del siglo XIX, Carlos Spurgeon, dijo una vez: el cristianismo descansa sobre 3 grandes pilares: la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. La encarnación por sí sola no podía redimir pecadores, pero sin la encarnación no podía haber sacrificio propiciatorio que sirviera para quitar el pecado, y por esto Dios se hizo hombre para morir. Por consiguiente, no podemos exagerar más el misterio de la unión de lo divino y de lo humano en aquel que era hijo de Dios e hijo de María en Cristo. Tenemos al árbitro y tenemos al mediador que anhelaba el patriarca Job en su desesperación, a alguien que pudiera poner su mano sobre Dios y su mano sobre el hombre, combinando las naturalezas en una persona gloriosa. Y así como los pastores se maravillaron y todos los que lo oyeron, tú también, quien quiera que seas, Dios te llama a que te maravilles ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es más, todos los días debajo del sol nosotros nos impresionamos. Estamos buscando cosas que nos asombren y nos fascinen, y lo hacemos por muchísimas cosas que son inferiores en esta tierra, ya que Dios nos creó y nos dio muchas cosas para que las disfrutemos en la tierra. Pero de todas esas cosas triviales, por más asombrosas que parezcan, son cosas superficiales al lado del acto del Dios eterno, encarnarse, haciéndose igual a cada uno de nosotros. Yo quiero proponerles que lo que debería impresionar más tu corazón es la decisión del Dios soberano
del creador y sustentador del universo, del juez de toda la tierra, de humillarse para convertirse en un siervo que por puro amor y gracia nació en un humilde pesebre. Así que piensa conmigo, el Dios trascendente, el alto y sublime, que ni el universo puede contener por su grandeza, Él descendió a la humanidad porque era necesario para morir en la cruz y saldar nuestra deuda ante la justicia de nuestro Dios. Así que, alma mía, si has de maravillarte en algo, maravíllate contemplando cómo ese humilde bebé nació para convertirse en un poderoso mediador entre Dios y los hombres. Hay una segunda manera como tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos. Y no solamente es maravillándote, sino internalizando con fe tu necesidad de Cristo como Salvador. Tienes que internalizar con fe tu necesidad de Cristo como Salvador. Versículo 19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Esa palabra atesorar significa que ella estaba considerando cuidadosamente las verdades anunciadas, internalizándolas, apropiándose de ellas en su mente y en su corazón. Y cuando decía que ella reflexionaba, ella estaba considerando profundamente las implicaciones de quién era este niño y lo que él vino a hacer, como decían los ángeles, como Salvador. Y lamentablemente esto nos puede ocurrir a todos nosotros, que cada año estamos escuchando la misma historia vez tras vez tras vez. Podemos llegar a ver el nacimiento de Cristo, su encarnación, con una actitud indiferente, como otro mero símbolo de época, como un cuento, o como algunos quieren llamarle, una leyenda a nivel de Santa Claus. Y hasta considerarlo y pensar acerca de él si nos interesa o nos llama la atención, o si al final nosotros tenemos tiempo, o si es una preferencia como una preferencia deportiva. Pero no, hermanos y amigos, no es un simple bebé que acaba de nacer. Y voy a reflexionar en él si a mí me gustan los cuentos de bebés o no. Él no vino para quedarse como bebé, siendo el Dios eterno, santo y justo, que como juez tenía la obligación moral de condenarnos y separarnos de Él. Él se hizo hombre para ir a la cruz. Ese era su propósito, para cargar sobre Él nuestros pecados. Por lo tanto, no puedes ignorar a este bebé. No puedes dejar de pensar en Él y reflexionar sobre su persona y su obra. ¿Tú sabes por qué? Porque tu existencia eterna depende de Él. Tu bienestar espiritual presente depende de Él. La muerte y la vida se separan de ti dependiendo de cómo respondes a su encarnación, crucifixión y resurrección. Miren, en el año 2001, una promoción de una compañía en Estados Unidos llamada HR Block ofreció a sus clientes la oportunidad de ganar $1 millón en un sorteo. Glenn y Gloria Sims, de una ciudad de Nueva Jersey, se ganaron el sorteo. Pero cuando un representante los llamó para darles las buenas nuevas, ellos se negaron a creerlo. Después de varios contactos adicionales por teléfono y por correo, esta familia seguía pensando que todo era una estafa. Colgando el teléfono, tiraban a la basura los avisos que les llegaban por correo, y unas semanas más tarde la compañía llamó una vez más para comunicarle a la familia Sims que ya se acercaba la fecha límite para aceptar el premio y que la historia de su rechazo aparecería en el próximo show de la cadena televisiva de NBC. Y ante esa advertencia, el señor Sims
decidió investigar algo más a fondo y afortunadamente pocos días después aparecieron Glenn y su mujer Gloria para contar a todos en televisión nacional que finalmente comprendieron que el premio del sorteo era cierto y que habían aceptado el $1,000,000. Las últimas palabras del señor Sims fueron: desde que esto empezó, la compañía nos explicó que realmente ellos querían que este sorteo tuviera un final feliz y ahora estaban muy agradecidos de que finalmente aceptáramos el premio. Miren, yo creo que por muchas razones tú y yo nos parecemos a la señora y al señor Sims. En nuestro corazón somos naturalmente incrédulos. Somos indiferentes ante el regalo de Dios por medio de Jesucristo. Y Dios nos llama muchísimas veces a que miremos, a que consideremos, a que reflexionemos seriamente sobre el niño que nació en Belén, que vino a nacer para morir por pecadores. Pero parece que los llamados no son suficientes, como le pasó a Glenn y a Gloria. Ellos tuvieron que ser advertidos de lo que ellos se perderían al no creer que habían sido recipientes de ese premio. Y aunque es verdad que hoy día hay muchísimas estafas de falsos premios que buscan robarnos y tenemos que ser cuidadosos, así también existen muchas estafas religiosas que nos prometen acercarnos a Dios con falsas esperanzas. Pero no es así con el niño de Belén, no es así con el Cristo bíblico, no es así con su oferta de gracia en el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó para vivir la vida perfecta que tú nunca hubieras podido vivir. Cristo, como Dios hombre, murió la muerte, pagando el precio exacto de una eternidad en el infierno, en un solo pago histórico en la cruz, sufriendo la cruenta muerte de toda la ira de Dios para librarnos de condenación. Y Cristo, ganando su obediencia a la vida eterna, resucitó con poder, revirtiendo la maldición y demostrando que solo Él venció el pecado y la muerte, cerrando para siempre las puertas del infierno a todo aquel que cree en Él. Mira, Dios quiere un final feliz para ti, igual como esa compañía quería para esa familia Sims. Pero ese final feliz solo ocurre cuando tú aceptas el regalo. Por eso Dios nos llama a abrazar al niño de Belén, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Y para eso tú tienes que internalizar con fe, como hizo María, tu propia necesidad de Jesucristo. María misma dijo en Lucas 2 que ella necesitaba a su Hijo como Salvador. Por lo tanto, en esta mañana reconozcamos nuestra propia necesidad de Jesús. No como una simple decoración navideña de época, no como un mero ejemplo moral de vida y de decencia. Hermanos y amigos, iglesia, Cristo vino para ser el Salvador. Y por lo tanto todos tenemos que reconocer que somos pecadores perdidos al borde de la condenación y que necesitamos urgentemente venir a Él, lanzarnos en sus brazos, creyendo en Él y en su victoria, porque su premio no es de $1,000,000 que se esfuma y se pierde como el viento. El galardón de Jesucristo, que Él compró con su propia sangre, es el perdón de todos nuestros pecados, la reconciliación con Dios y la vida eterna para todo aquel que cree. Así que mi querido amigo, internaliza con fe tu necesidad de Cristo. Y si tú ya has creído, mi hermano y hermana, oye esto: sigue confiando en aquel que por su poder no se limitó a librarte solamente del infierno. Su poder se extiende en tu vida
para declarar libertad en tu corazón del dominio del pecado en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, sigue clamando, sigue dependiendo en Él, en el poder de su Espíritu, quien toma de la victoria lograda de Jesucristo para empoderarte en medio de tus luchas contra el pecado. El niño de Belén, que murió y resucitó, sigue siendo un poderoso Salvador para su iglesia, y Él nos guía de triunfo en triunfo, de esperanza en esperanza, porque por Él somos más que vencedores. Ya hemos visto que para glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo, primero debemos maravillarnos ante el misterio de la encarnación. Segundo, debemos internalizar con fe nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. Pero en tercer lugar, debemos anunciar con gozo las buenas nuevas de salvación en Cristo. Versículo 17: cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Miren, en el versículo 10, un ángel trajo buenas nuevas con la intención de que ellos fueran enviados a anunciar esas buenas nuevas a todo el pueblo. Miren, traer buenas nuevas es un verbo que significa evangelizar. Los ángeles evangelizaron a los pastores anunciando la llegada de Cristo, y eventualmente los pastores, como evidencia de su fe en el Mesías Salvador, dice el versículo 17, que ellos dieron a saber lo que se les había dicho acerca de ese niño. Y el versículo 18, todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Es decir, que los pastores, ante este gran evento del cual fueron testigos, ellos no se quedaron callados. Ellos entendieron la encomienda de Dios. Ellos cumplieron su misión de proclamar estas buenas nuevas de gran gozo, y la gente lo oyó de la boca de ellos. Ciertamente, nosotros debemos aprovechar que Navidad es una época donde los seres humanos se reúnen para compartir, para mostrarse amor. De hecho, nos obsequiamos en Navidad más regalos que en cualquier otra época del año. A mí me encantaba la Navidad como niño, porque siempre esperaba de mis padres un regalo anhelado. Y estudiando para este sermón, me encontré con esta sugerencia de un pastor que dijo esto a la luz del Evangelio: pudiéramos en esta Navidad hacer algunos regalos que podrían ir más allá del valor monetario. Proponte resolver un conflicto pendiente con alguien. Abandona un prejuicio o sospecha que tienes. Dile a alguien que deberías decirle y no se lo dices: te quiero, te amo, te aprecio. Perdona a alguien que te haya tratado mal por algo que pasó. Decide abandonar tu ira y responder con suavidad. Visita a algún anciano o una persona que ya no tiene familiares. Pide perdón si te has equivocado, y sé especialmente amable con alguien quien trabajas. Pero quizás el mayor regalo que tú puedes hacerle a alguien en esta Navidad es anunciarles las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Iglesia Bautista de la Gracia, igual que los pastores esa noche en Belén, tú eres enviada. Tú eres enviada en esta Navidad y durante todo el año, en tu día a día, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, a proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo, oye esto, a un mundo que está saturado de cosas vacías. Está lleno y repleto de cosas vanas. Un mundo que está roto por el pecado. Un mundo que está en tinieblas. Un mundo que sufre las consecuencias destructivas de sus pecados. Un mundo que está al borde de la condenación. Y su única esperanza
es que la iglesia proclame al niño de Belén. Que la iglesia proclame la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y si Dios usó a humildes pastores, hombres de campo, si Él usó a humildes pastores que tenían poco conocimiento acerca de las glorias de Cristo, no eran profetas, no eran apóstoles, si Dios lo usó a ellos, Dios puede y quiere usarte a ti también. El poder no está en ti, el poder está en el mensaje, el poder está en su palabra. Así que ponte a pensar, ¿con quién pasarás estas Navidades? Escoge a una persona que no conozca a Cristo todavía. Empieza a orar por ella. Proponte algún momento de tu tiempo juntos para anunciarle el evangelio, incluso compartiendo tu propio testimonio, porque Dios ha escogido salvar a pecadores por medio de la locura de la predicación. La fe viene por oír la palabra. Así que como iglesia estás llamada a sembrar la semilla. Iglesia, siembra porque Dios es quien da el crecimiento, y a su debido tiempo y conforme a su soberana voluntad, Dios producirá en quien Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, el fruto de su salvación. Esta Navidad tú puedes obsequiar el mayor regalo jamás envuelto. Obsequia a Jesucristo. Hay una última manera como puedes y debes glorificar a Dios por la encarnación de su Hijo, y es alabando continuamente a Dios por cumplir la promesa de un Salvador. Alaba continuamente a Dios por cumplir la promesa de un Salvador. Versículo 20: y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y miren, la alabanza fue motivada, ¿sabe por qué? Porque se cumplió la profecía delante de sus ojos, tal y como se les había dicho. Ahora observen bien esto. Esta profecía anunciada por el ángel de que encontrarían a Cristo el Señor nacido como un bebé envuelto en pañales, no inició con el anuncio de ese ángel, sino que esta es la misma profecía que está entretejida a través de toda la Biblia. Es la profecía que se remonta hacia el principio de la historia de la humanidad, justamente en el momento cuando Adán y Eva pecaron. Fue Dios quien prometió que de la simiente de la mujer Él enviaría a un Salvador, y ahora finalmente esa promesa estaba cumpliéndose delante de sus ojos. Así que, hermanos y amigos, Dios, nuestro Dios, ha sido fiel a su palabra. Dios ha sido fiel a su pacto de gracia. Fue fiel el que prometió, el cual también cumplió, el cual también cumplirá todo lo que falta por cumplirse en su maravilloso plan, pero también lo que falta por cumplirse en tu vida. Y a pesar de que Israel como nación fue infiel, a pesar de que Israel desobedeció el pacto muchas veces, y a pesar de que nosotros, las naciones gentiles, nosotros nos corrompimos más y más en el pecado, Dios fue fiel. Dios fue fiel y Él envió incondicionalmente a su Hijo para salvarnos a pesar de nosotros. La esperanza de Israel y la luz a las naciones había llegado. Por lo tanto, iglesia de Cristo, alaba a Dios. Alabemos a Dios por su fidelidad a cada promesa de su pacto, mientras Él celosamente velaba, celosamente orquestaba toda la historia para que finalmente se cumpliera cada detalle de la venida de su Hijo al mundo. Así que unámonos continuamente en alabanza al coro angelical que de repente se apareció a los pastores alabando a Dios por la llegada del Mesías, y cantemos junto con ellos: gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Alabemos, como bien lo expresó este poema, alabado sea Dios por la natividad, alabado sea Dios por la encarnación, porque el eterno verbo de Dios se hizo carne. No cantaré sobre pastores que cuidan rebaños en noches heladas, no cantaré sobre la aparición de huestes celestiales que aparecieron en las nubes, no cantaré sobre ese humilde establo en Belén, ni cantaré sobre bueyes que braman a su alrededor, ni de reyes magos que llevan presentes de oro, mirra e incienso. Esta noche cantaré alabanzas al Padre que se paró en el umbral del cielo y despidió a su Hijo mientras venía al mundo convirtiéndose en un bebé. Cantaré alabanzas al infinito eterno Hijo de Dios que vino al mundo para ser ejecutado por mi maldad. Alábenle los ángeles del cielo, alábenle el establo los animales, alábale, oh pueblo redimido y lavado con su sangre. Alábale, oh alma mía, alaba a tu glorioso Redentor. Spurgeon añadió: Belén, el Calvario y la tumba vacía deben conmover nuestras almas y atraer nuestros corazones hacia Dios con admiración, amor y alabanza. Por tanto, hermanos y amigos, glorifiquemos a Dios en esta mañana, maravillándonos por el misterio de su encarnación, internalizando con fe nuestra propia necesidad de salvación, anunciando con gozo las buenas nuevas de salvación y alabándole por cumplir la promesa de enviarnos un Salvador al mundo. Padre, gracias. Gracias por la paciencia de esta amada iglesia y de esta audiencia que ha soportado estos minutos oyendo a este predicador gritar acerca de Cristo. Señor, pero al final no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ninguno de nosotros, sino con tu palabra, que como luz brilla portentosamente en la oscuridad de este mundo, apuntando al único que puede redimirnos, al único que puede salvarnos. Y en esta mañana, Señor, nos maravillamos, te damos gloria, te alabamos por haber enviado un poderoso Salvador que nos rescate. Señor, y si hay alguien en medio nuestro que todavía no les ha amanecido el Evangelio, yo te pido, oh Dios, que tú abras sus ojos, que tú los resucites de entre los muertos, que tú cambies su corazón de piedra por un corazón de carne, que se avergüence y se lamente por su pecado, pero que corra hacia Jesucristo y lo abrace como su Salvador personal. Y a nosotros, tu iglesia, oh, danos razón de adoración, que no nos callemos cantando y dando gracias por el misterio de tu encarnación, pero también al mismo tiempo que así como tú usaste a otros para que nos anunciaran las buenas nuevas, úsanos, oh Señor, usa a Iglesia Bautista de la Gracia, envíala a proclamar en estas Navidades las glorias de aquel que se humanó para salvarnos, y añade a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos. Yo te los ruego en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.